El calor húmedo y pegajoso de Ciudad del Este parecía no dar tregua ni siquiera de noche. El aire estaba impregnado de olores mezclados, el humo de los puestos de comida callejera, la transpiración de las multitudes que durante el día abarrotaban las calles, y ese aroma rancio a humedad que parecía filtrarse desde el río Paraná. El bullicio de la ciudad, aunque menguado por la hora, aún persistía, vendedores rezagados guardando su mercadería, turistas despistados buscando taxis, y motociclistas zigzagueando entre colectivos que lanzaban bocinazos como un lenguaje propio. Cerca de la medianoche, un grupo de jóvenes brasileños cruzaba el puente de la amistad rumbo a los bares. La fiesta y las risas eran parte de la rutina de esa frontera sin descanso. Pero uno de ellos, Luis, decidió apartarse para orinar en un descampado a pocos metros del camino, entre malezas altas y escombros de un viejo galpón. Nunca volvió con sus amigos. Los que estaban cerca solo escucharon un grito desgarrador, tan breve que se confundió con un chillido metálico del puente. Luego vino un silencio antinatural, como si el mismo ruido constante de la ciudad hubiese contenido el aliento. Un par de perros comenzaron a ladrar desesperados hacia la oscuridad, hasta que se quedaron quietos, con el rabo entre las piernas. El cuerpo fue hallado minutos después por un guardia fronterizo, destrozado, con desgarraduras que parecían hechas por un animal salvaje. Pero no había huellas claras, ni de hombre ni de bestia, solo rastros de sangre arrastrándose hacia el borde del río. El rostro de Luis estaba congelado en una expresión de terror puro, como si hubiese visto algo imposible de nombrar antes de morir. La policía llegó rápido, acostumbrada a muertes violentas en la zona. Anotaron declaraciones, tomaron fotos, y concluyeron que podía tratarse de un ataque de algún perro grande o incluso un ajuste de cuentas con saña desmedida. Pero los oficiales sabían que aquello no encajaba, las heridas eran demasiado profundas, los huesos aplastados como si hubieran sido mordidos por mandíbulas imposibles. Un detalle quedó grabado en quienes presenciaron la escena, un aullido lejano, que resonó en medio del tráfico y el bullicio de los bares. No fue un perro común. Fue un sonido grave, gutural, como si viniera desde las entrañas de la noche misma. A la mañana siguiente, la noticia pasó rápido entre los comerciantes y los turistas, pero nadie le prestó demasiada atención. En una ciudad donde la violencia era parte del día a día, un muerto más apenas levantaba sospechas. Sin embargo, algunos vecinos del barrio aledaño no podían dejar de repetir la misma frase en voz baja. No fue un hombre. No fue un perro. Fue otra cosa. Y en las sombras del mercado, donde los pasillos se volvían estrechos y el eco deformaba los sonidos, alguien juró haber visto una silueta gigantesca, erguida sobre dos patas, perderse hacia el río antes de que llegara la policía. Lo que nadie sospechaba era que esa noche había sido solo un inicio, un aviso de algo mucho peor que estaba por desatarse. El mercado de Ciudad del Este no dormía nunca del todo. Aunque las luces de neón y los gritos de los vendedores se apagaban pasada la medianoche, los pasillos aún guardaban un eco inquietante, el golpeteo metálico de persianas bajadas a medias, el arrastre de cajas vacías, el murmullo de los últimos comerciantes que cerraban tratos clandestinos. Allí, entre ropa falsificada, celulares de contrabando y perfumes importados, los rumores comenzaron a extenderse como un virus. Dicen que encontraron otro cuerpo. Dicen que era turista. Dicen que no quedó nada reconocible. Nadie hablaba demasiado alto. Los comerciantes, acostumbrados a la violencia del contrabando y las mafias, sabían cuándo callar. Pero había algo distinto esta vez,
perros que no dejaban de ladrar hacia los techos, sombras que parecían moverse por los pasillos, pasos pesados escuchados en la madrugada como si alguien, o algo, recorriera los galpones vacíos. La segunda víctima fue una turista argentina. Había estado comprando electrónicos con un grupo, y de repente desapareció. Al principio pensaron que se había perdido entre la multitud, pero su bolso apareció rasgado a unos metros de un estacionamiento oscuro. Horas después, su cuerpo fue hallado en un descampado cercano al río Acaray, despedazado de una manera que hizo que incluso los policías se negaran a describirlo en los reportes oficiales. El comisario Duarte, asignado al caso, se quedó mirando el cadáver bajo la luz de los reflectores. Había visto ejecuciones, apuñalamientos, incluso cuerpos arrojados al río por ajustes de cuentas. Pero aquello no encajaba con nada conocido. Demasiado salvaje, murmuró, aunque nadie le respondió. Los rumores crecieron. Algunos hablaban de un asesino en serie, alguien con fuerza sobrehumana que se movía con la rapidez de un animal. Otros decían que era un jaguarete escapado de algún criadero ilegal. Los más supersticiosos empezaron a pronunciar, en susurros, una palabra que sonaba como un eco ancestral: lobizón. Esa misma noche, un guardia juró haber visto una figura enorme en los techos del mercado, algo que se movía a cuatro patas y luego se erguía como un hombre. Pensó que era producto del cansancio o del miedo, hasta que escuchó un gruñido que heló su sangre. Corrió, y al volver con refuerzos no encontraron nada. Las desapariciones y ataques no se detenían. La criatura parecía aprovechar el caos de la ciudad, el constante flujo de turistas y compradores, para mezclarse en la multitud y desaparecer. Nadie lograba seguirle el rastro. Pero hubo un testigo distinto esa noche, un indigente que dormía en uno de los pasillos abandonados del mercado. Lo encontraron al amanecer, temblando y cubierto de sangre ajena, incapaz de articular palabra. Solo repetía una y otra vez, con voz quebrada. No era un hombre, no era un perro, estaba de pie, y me miró con esos ojos amarillos. Duarte tomó nota, pero sabía que ningún juez ni fiscal aceptaría semejante testimonio. Y, sin embargo, en el fondo, él mismo había comenzado a temer que lo que acechaba en Ciudad del Este no pudiera atraparse con esposas ni balas comunes. La ciudad seguía latiendo con el pulso frenético de siempre, contrabandistas cruzando la frontera, turistas regateando precios, comerciantes abriendo tiendas. Pero ahora, bajo esa superficie de normalidad, el miedo caminaba disfrazado de rumor. Y cada vez más gente empezaba a evitar salir de noche, como si presintieran que la verdadera dueña de la oscuridad ya había elegido Ciudad del Este como su territorio de caza. El comisario Duarte no era un hombre de supersticiones. Había nacido y crecido en Ciudad del Este, conocía el caos de las fronteras, la corrupción en los pasos aduaneros y las mafias que manejaban el contrabando. Había visto demasiado como para creer en cuentos de viejas. Y, sin embargo, con cada cuerpo encontrado, con cada grito en la noche, comenzaba a sentir que algo escapaba de la lógica. Las muertes seguían un patrón que al principio pasó desapercibido, todas ocurrían en noches de luna llena. Y no en cualquier sitio, sino cerca de zonas donde el movimiento de gente se volvía incontrolable, los alrededores del Puente de la Amistad, los estacionamientos de los grandes shoppings, los pasillos del mercado. Era como si la criatura supiera elegir sus presas y sus escondites con inteligencia. Duarte organizó operativos nocturnos. Colocó agentes en los cruces, patrullas en los descampados, controles sorpresa en los accesos al río.
Pero todo resultaba inútil. El monstruo parecía deslizarse entre la multitud sin dejar rastro. Como si pudiera verlos antes de que ellos lo vieran a él. Como si conociera cada atajo, cada túnel, cada salida. Algunos vecinos del barrio San Rafael aseguraban que lo habían visto cruzar a la carrera entre callejones, una silueta enorme que desaparecía en segundos. Otros decían haber escuchado pasos pesados sobre los techos, y risas apagadas que se mezclaban con los aullidos. Duarte descartaba esas versiones, pero las anotaba todas. En su libreta ya había un patrón que lo atormentaba: el monstruo no mataba al azar. Parecía elegir, como un cazador que marca a su presa. El miedo se propagaba rápido. Los bares cerraban más temprano, los turistas evitaban quedarse en la ciudad de noche y los vendedores ambulantes rezaban en voz baja al guardar sus puestos. Algunos comenzaron a dejar ofrendas en las orillas del Paraná, velas, botellas de caña, pedazos de carne cruda. El rumor corría: no es un asesino, es un mal antiguo. La palabra volvió a sonar: lobizón. Un mito guaraní, un séptimo hijo condenado a vagar en noches de luna, mitad hombre, mitad bestia. Duarte había escuchado esas historias de niño, pero siempre las tomó como fábulas para asustar a los pequeños. Ahora, con cada cadáver que encontraba, con cada huella desdibujada en el barro, se preguntaba si no había algo de verdad en esas leyendas. Una noche, mientras supervisaba un operativo en el microcentro, Duarte lo sintió. No lo vio, lo sintió. Un aire frío en la nuca, un silencio pesado entre el bullicio lejano de la ciudad, y un gruñido grave que se mezcló con la estática de los radios policiales. Los perros callejeros comenzaron a aullar todos a la vez, como si anunciaran la presencia de algo invisible. Los agentes dispararon al aire cuando una sombra enorme cruzó a toda velocidad entre los contenedores del mercado. Nadie alcanzó a ver su rostro, pero varios coincidieron en lo mismo: estaba erguida sobre dos patas, aunque se movía con la agilidad de un animal. Los disparos solo rebotaron en el concreto. Cuando llegaron al lugar, solo encontraron marcas de garras en las paredes, profundas como cuchilladas. Aquella fue la noche en que Duarte dejó de buscar un asesino. Comenzó a cazar un monstruo. Pero, en secreto, el miedo más profundo del comisario no era no atraparlo. Era la certeza de que, aun si lograba hacerlo, no sabría cómo detenerlo. La noche en que todo estalló estaba cargada de tormenta. Los relámpagos iluminaban por segundos la ciudad, revelando techos oxidados, calles encharcadas y las persianas metálicas del mercado vibrando con el viento. El Paraná rugía con fuerza, como si la misma naturaleza presintiera lo que iba a ocurrir. El comisario Duarte llevaba semanas sin dormir bien. Había reunido a un grupo de policías y vecinos que juraban haber visto a la bestia, y juntos organizaron una vigilancia cerca de un edificio abandonado, un viejo galpón junto al río donde decían que la criatura se ocultaba después de sus ataques. Duarte no creía del todo en esa versión, pero ya no tenía nada que perder. Pasada la medianoche, los perros comenzaron a inquietarse. Sus ladridos se mezclaban con los truenos, y el grupo sintió un temblor en el aire, pasos, pesados y rítmicos, que se acercaban desde la oscuridad. Un hedor metálico, como a sangre seca, se coló entre la humedad de la tormenta. De repente, un relámpago iluminó el interior del galpón. Todos lo vieron al mismo tiempo. Una figura inmensa, cubierta de pelo negro y gris, encorvada pero claramente erguida sobre dos patas. Sus garras eran largas, brillantes bajo el destello eléctrico.
Su hocico se arrugó en un gruñido profundo, y sus ojos amarillos, incandescentes, parecían atravesar a cada uno de los presentes. Algunos dispararon de inmediato, las balas rebotaron contra los muros y el eco retumbó como truenos artificiales. La criatura se abalanzó con una velocidad imposible, derribando a dos hombres como muñecos de trapo. El galpón se llenó de gritos, disparos y sangre. Duarte, con el corazón desbocado, levantó su escopeta y apuntó directo al pecho del monstruo. Durante un segundo, la criatura se quedó quieta, mirándolo. Y en esos ojos salvajes, Duarte creyó ver algo humano, un destello de miedo o de reconocimiento. Como si aquel ser todavía llevara atrapado dentro a un hombre que no había pedido esa condena. El disparo retumbó. La bestia retrocedió, soltando un rugido que estremeció los cimientos del galpón. Luego, en un salto descomunal, atravesó una pared corroída y huyó hacia el río bajo la lluvia torrencial. Cuando los hombres corrieron tras ella, solo encontraron el agua embravecida golpeando contra la orilla. Entre las rocas, Duarte halló jirones de ropa desgarrada, empapados en sangre. Pertenecían a un joven paraguayo desaparecido semanas atrás, hijo de un comerciante local. No había cuerpo, solo rastros. La prensa publicó la versión oficial, un enfrentamiento con una banda armada, 2 muertos, varios heridos. Nadie mencionó al monstruo. Nadie habló de los ojos amarillos que los testigos no podían olvidar. Pero Duarte sabía la verdad. El hombre lobo no había muerto. Había escapado. Y la ciudad, con sus luces de neón y sus pasillos abarrotados, seguía siendo el terreno perfecto para esconderse. Los meses siguientes devolvieron a Ciudad del Este su ritmo frenético. Los turistas regresaron en oleadas, abarrotando los shoppings y el mercado. El tráfico volvió a ser un caos de bocinazos, gritos y motocicletas que se escurrían como enjambres entre colectivos repletos. La gente hablaba de electrodomésticos, perfumes importados y contrabando, como si nada hubiera ocurrido. Pero en los márgenes, entre quienes sabían escuchar, el miedo seguía vivo. Los vecinos de los barrios cercanos juraban oír aullidos en las madrugadas de luna llena, prolongados, profundos, que se confundían con los ruidos de la ciudad pero que no podían ser de perros. Algunos afirmaban haber visto sombras demasiado grandes correr por los techos, desaparecer en callejones y saltar hacia la oscuridad del río. El comisario Duarte seguía en su puesto, aunque cada vez más cansado, cada vez más huraño. En el fondo de su escritorio guardaba, envuelto en una bolsa de tela, un trozo de plomo deformado, la bala que había disparado aquella noche en el galpón. Estaba aplastada, retorcida, como si hubiera golpeado contra una pared de hierro en lugar de carne. La miraba a menudo, recordando los ojos amarillos que lo observaron en silencio justo antes del disparo. Sabía que el monstruo seguía con vida. Sabía también que ninguna frontera podría detenerlo. En las noches de guardia, Duarte se sorprendía a sí mismo mirando el puente, con la sensación de que en cualquier momento la criatura volvería a cruzarlo, mezclándose entre los turistas, invisible en medio de la multitud. Y lo peor era esa duda creciente: ¿había sido realmente un joven maldito el que vio aquella noche, atrapado en un cuerpo de bestia? ¿O el lobo ya había devorado por completo al hombre? Una madrugada, cuando la luna llena colgaba como un ojo blanco sobre el Paraná, Duarte lo escuchó de nuevo. Un aullido largo, grave, que atravesó el ruido de motores, los gritos de borrachos y la música de un boliche cercano. Nadie más pareció notarlo, como si la ciudad se hubiese vuelto insensible a los horrores.
Él sí lo escuchó. Y supo que la cacería apenas había comenzado.